Prepárate para explorar. Número 10. La gran filtración está detrás de nosotros. En 1998, el economista Robin Hanson de la Universidad George Mason publicó un ensayo que planteaba una de las preguntas más inquietantes de la historia del pensamiento científico. El título era directo y perturbador: The Great Filter. ¿Are we almost past it? Hanson no preguntaba si existía una barrera que impedía el surgimiento de civilizaciones avanzadas en el universo. Preguntaba si ya la habíamos cruzado. La lógica detrás de su argumento partía de un problema que el físico Enrico Fermi había identificado décadas antes. Si el universo tiene 13.800 millones de años, y si las condiciones para la vida compleja existen en miles de millones de planetas, las civilizaciones inteligentes deberían llevar miles de millones de años expandiéndose por la galaxia. Sin embargo, el cosmos permanece en silencio absoluto. Algo está impidiendo que eso ocurra. La hipótesis de la gran filtración propone que existe una barrera, un paso en el desarrollo evolutivo o tecnológico, que prácticamente ninguna especie supera. Los candidatos principales incluyen el origen de la vida a partir de química inerte, el salto de células simples a células complejas con núcleo, o el desarrollo de la reproducción sexual. Cada uno de estos pasos tardó cientos de millones de años en ocurrir en la Tierra, y la probabilidad de que se repita podría ser extraordinariamente baja. Lo que hace que este escenario sea al mismo tiempo fascinante y sobrecogedor es su implicación más optimista. Si la gran filtración está detrás de nosotros, somos el resultado de una acumulación de improbabilidades tan extremas que podrían no haberse repetido en ningún lugar del universo observable. Los más de 5.500 exoplanetas confirmados por el telescopio Kepler y su misión extendida K2 entre 2009 y 2018 no han producido ninguna señal de vida compleja. Eso podría no ser una coincidencia. Si somos el único experimento exitoso del cosmos en miles de millones de años de historia, la soledad que implica esa distinción es casi imposible de comprender. Número 9. La hipótesis del zoológico. El 15 de agosto de 1977, el astrónomo Jerry Ehman trabajaba en los registros del radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio cuando encontró algo que lo dejó sin palabras. Una señal de 72 segundos había llegado del espacio con una intensidad tan extraordinaria que Ekman escribió "Wow" en el margen del papel de registro. La señal coincidía exactamente con la frecuencia de 1420 MHz, la frecuencia de emisión del hidrógeno, considerada por los astrónomos como la frecuencia universal más probable para comunicación interestelar. Nunca volvió a detectarse. Ese silencio posterior es lo que hace que la señal "wow" resulte tan desconcertante. En más de 60 años de operación, el proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, activa desde 1960, no ha confirmado ninguna señal de origen artificial proveniente del espacio profundo. Los radiotelescopios más sensibles de la historia escuchan millones de frecuencias de forma simultánea. Lo que reciben es silencio. En 1973, el radioastrónomo John Ball del MIT publicó en la revista científica Icarus una hipótesis que explicaba ese silencio de una forma inesperadamente perturbadora. Su hipótesis del zoológico proponía que las civilizaciones avanzadas saben perfectamente que existimos, pero evitan el contacto de forma deliberada. No porque no puedan comunicarse, porque han decidido no hacerlo. Las implicaciones de este escenario son difíciles de asimilar. Si civilizaciones avanzadas coordinan su silencio frente a especies jóvenes como la nuestra, eso requiere la existencia de una norma galáctica, un protocolo de no interferencia acordado entre especies que nunca se han encontrado entre sí. Ninguna teoría de la comunicación humana puede explicar cómo funciona ese acuerdo, y ningún instrumento que hemos construido puede verificar si se está aplicando ahora mismo. No establecemos contacto con los animales del zoológico porque la brecha de comprensión es demasiado grande para un diálogo significativo. Si alguien nos observa en silencio, ya ha llegado a esa conclusión sobre nosotros. Número 8. La hipótesis del planeta raro. En el año 2000, el paleontólogo Peter Ward y el astrónomo Donald Brownlee, ambos de la Universidad de Washington, publicaron un libro que desafió uno de los supuestos más arraigados de la búsqueda de vida extraterrestre. El libro se titulaba Rare Earth
y su argumento central era tan sólido como incómodo. Las condiciones que hicieron posible la vida compleja en la Tierra podrían ser tan específicas y tan improbables que prácticamente no se repitan en ningún otro lugar del universo. La idea de que la Tierra es un planeta ordinario en una galaxia ordinaria había sido el supuesto de partida del pensamiento científico moderno desde Copérnico. Ward y Brownlee demostraron que ese supuesto podría ser el error más costoso de la historia de la astronomía. La Tierra orbita en la zona habitable de una estrella tipo G de tamaño medio, en el brazo de Orión de la Vía Láctea, a distancia segura del caótico núcleo galáctico. Cada uno de esos factores es necesario. Ninguno es suficiente por sí solo. La Luna tiene exactamente el tamaño necesario para estabilizar la inclinación axial de la Tierra entre 22,1 y 24,5 grados, manteniendo el clima dentro de los márgenes que permiten la vida compleja durante miles de millones de años. Júpiter actúa como escudo gravitacional, desviando la mayoría de los impactos de asteroides que de otro modo alcanzarían la Tierra con una frecuencia devastadora. La tectónica de placas, de la que no existe evidencia confirmada en ningún otro cuerpo del sistema solar, regula el carbono atmosférico y estabiliza las temperaturas durante escalas de tiempo geológicas. Lo que hace que este argumento sea genuinamente estremecedor es la multiplicación de probabilidades. Cada condición por separado podría ser razonablemente común, pero todas deben cumplirse simultáneamente y mantenerse durante miles de millones de años para producir vida compleja. Ninguno de los más de 5.500 exoplanetas confirmados ha mostrado evidencia de reunir esta combinación completa de factores. Si la Tierra es una anomalía estadística en lugar de un ejemplo de lo ordinario, ¿qué posibilidades reales existen de que la vida compleja haya surgido en algún otro lugar? Número 7. La hipótesis del sello oscuro. En 2008, el ingeniero informático y escritor Liu Cixin publicó en China El problema de los tres cuerpos, la primera parte de una trilogía que en 2015 se convertiría en la primera obra escrita en idioma chino en ganar el premio Hugo de ciencia ficción. Dentro de esa trilogía, Liu desarrolló la lógica más aterradora que jamás se ha aplicado a la paradoja de Fermi. El universo no está vacío. Está lleno de vida inteligente, y el silencio es una estrategia de supervivencia. Su argumento se construye sobre dos premisas físicas verificables. Primera, todos los seres vivos necesitan recursos limitados para sobrevivir. Segunda, es imposible conocer las intenciones de una civilización desconocida antes del contacto directo. A partir de estas dos premisas, la lógica del bosque oscuro concluye que cualquier civilización suficientemente avanzada tratará de eliminar a cualquier otra civilización cuya existencia llegue a conocer, no por maldad, sino por supervivencia racional. En 2010, el físico Stephen Hawking advirtió públicamente contra los esfuerzos de enviar mensajes al espacio, citando exactamente este tipo de riesgo. Esa advertencia llegó con décadas de retraso. En noviembre de 1974, el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico envió un mensaje en dirección al cúmulo globular M13 a 25.000 años luz de distancia, sin consulta pública ni debate científico formal sobre las consecuencias. Las ondas de radio que la humanidad emite de forma involuntaria llevan viajando por el espacio desde aproximadamente 1900, lo que significa que nuestras coordenadas galácticas se han estado difundiendo durante más de 120 años. El debate activo dentro del proyecto METI, Messaging Extraterrestrial Intelligence, sobre si es éticamente responsable enviar más mensajes al espacio, sugiere que la comunidad científica ha comenzado a tomar en serio esta posibilidad. Pero el problema más angustiante no es lo que podríamos enviar en el futuro, es lo que ya hemos enviado. Llevamos más de un siglo anunciando nuestra presencia al universo. Si hay alguien escuchando con la lógica del bosque oscuro, ya saben exactamente dónde estamos. Número 6. La hipótesis del despertar de los dioses. En 1993, el matemático Bernard Vinge, de la Universidad Estatal de San Diego, presentó un ensayo en el simposio Vision 21 de la NASA con un título que sonaba más a especulación filosófica que a análisis científico: The Coming Technological Singularity. Su argumento era preciso y perturbador. En algún momento del siglo XXI,
La creación de inteligencia artificial superior a la humana produciría un salto tan radical en la historia que la existencia después de ese evento sería completamente incomprensible para mentes biológicas. Lo que Binge no dijo explícitamente, pero que la lógica de su argumento implicaba, era que este mismo proceso podría explicar por qué el universo guarda silencio. Si aplicamos la singularidad a la paradoja de Fermi, la implicación es desconcertante. Una civilización con miles de millones de años de ventaja tecnológica sobre la humanidad habría alcanzado su propia singularidad hace un tiempo geológicamente inmenso. Lo que existe al otro lado de ese umbral podría ser tan radicalmente diferente a cualquier forma de vida que conocemos, que simplemente no interactúa con el universo físico de maneras que podamos detectar. El matemático John von Neumann describió el concepto de aceleración tecnológica en la década de 1950. Ray Kurzweil, en su libro The Singularity is Near, publicado en 2005, predijo que la singularidad tecnológica humana ocurrirá aproximadamente en 2045. Si esa escala temporal es correcta para la humanidad, civilizaciones con miles de millones de años de ventaja llevarían una eternidad transformadas en algo que no construye radiotelescopios, no envía señales de radio y no se expande por el espacio en naves que podamos detectar. La búsqueda de inteligencia extraterrestre ha asumido desde su inicio en 1960 que las civilizaciones avanzadas se comportan como versiones más desarrolladas de la humanidad actual. Esa suposición podría ser el error fundamental de todo el proyecto. Estamos buscando señales de radio en un universo que podría estar lleno de entidades que dejaron de usar señales de radio hace 1.000 millones de años. ¿Qué instrumentos podría construir una mente biológica para detectar formas de inteligencia que han trascendido completamente la biología? Número 5. La hipótesis de la Berserker. A principios de la década de 1950, el físico matemático John von Neumann desarrolló la descripción matemática formal de una máquina autorreplicante, un sistema mecánico capaz de fabricar copias exactas de sí mismo utilizando materiales del entorno. Su trabajo fue publicado póstumamente en 1966 bajo el título Theory of Self-Reproducing Automata. En 1983, el astrónomo y escritor David Brin tomó ese concepto y lo aplicó a la paradoja de Fermi en un artículo publicado en el Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society. La conclusión era insólita y perturbadora. El universo podría estar lleno de inteligencia artificial autorreplicante diseñada específicamente para erradicar cualquier forma de vida que encuentre. La lógica de la hipótesis Berserker es impecable desde el punto de vista matemático. Una sonda autorreplicante que viajara al 1% de la velocidad de la luz podría colonizar y limpiar sistemáticamente toda la Vía Láctea en menos de 10 millones de años. La Vía Láctea tiene aproximadamente 13.500 millones de años. Si una sola civilización lanzó sondas Berserker en cualquier momento de esa historia, el trabajo podría estar completado desde hace mucho tiempo. El físico Frank Tipler calculó en 1980 que incluso a velocidades tecnológicamente plausibles para civilizaciones actuales, la exploración completa de la galaxia tomaría entre 300 millones y 1.000 millones de años, una fracción mínima de la historia galáctica total. La ausencia de sondas detectables en el sistema solar no refuta la hipótesis. Podría significar simplemente que las sondas Berserker no dejan rastros observables, o que su trabajo de limpieza se produce antes de que las especies objetivo desarrollen tecnología suficiente para detectarlas. Lo que hace que este escenario sea especialmente ominoso es su simetría con la observación. Una galaxia en la que las sondas Berserker completaron su trabajo hace 1.000 millones de años se vería exactamente igual a una en la que nunca evolucionó vida inteligente. El silencio cósmico que registran nuestros instrumentos no distingue entre ausencia y erradicación. El silencio no es necesariamente inocente. Podría ser el silencio que queda después de que alguien termina un trabajo. Número 4. El límite de la luz y el universo que se aleja. En 2011, los astrofísicos Saul Perlmutter, del Lawrence Berkeley National Laboratory, Brian Schmidt, de la Australian National University, y Adam Rees, de la Johns Hopkins University, recibieron el Premio Nobel de Física por confirmar uno de los descubrimientos más desconcertantes de la historia de la cosmología. La expansión del universo no se está frenando.
como habría predicho la gravedad. Se está acelerando. Y esa aceleración tiene una consecuencia directa para la paradoja de Fermi, que raramente se discute. Incluso si el universo estuviera repleto de civilizaciones, la física garantiza que la mayoría de ellas ya están, o pronto estarán, más allá de cualquier posibilidad de contacto, para siempre. El universo observable tiene un radio de aproximadamente 46.500 millones de años luz. Pero la expansión acelerada del espacio significa que las galaxias situadas más allá de unos 4.200 megaparsecs se alejan de nosotros a velocidades superiores a la de la luz. No porque se muevan a través del espacio, sino porque el propio espacio entre nosotros se expande. Ninguna señal, ningún viaje, ninguna comunicación puede alcanzar esas regiones o provenir de ellas. Están permanentemente más allá de nuestro horizonte cosmológico. Próxima Centauri b, el exoplaneta más cercano con potencial de habitabilidad, orbita a 4,2 años luz de la Tierra. Una señal de radio enviada hoy tardaría 4,2 años en llegar y otros 4,2 años en recibir respuesta. Para galaxias a distancias de millones de años luz, cualquier conversación requeriría millones de años por cada intercambio. En aproximadamente 150.000 millones de años, la expansión acelerada habrá desplazado la mayoría de las galaxias actualmente observables más allá del horizonte cosmológico de forma permanente. Lo que hace que este escenario sea abrumador no es solo su escala, sino su irreversibilidad. No es un problema de tecnología insuficiente que futuras generaciones puedan resolver. Es una característica estructural del universo que ninguna ingeniería puede superar. El cosmos podría haber sido concebido de tal manera que las civilizaciones inteligentes, aunque existieran en abundancia, se encuentren separadas por fronteras que la física misma hace infranqueables. Si el aislamiento entre civilizaciones está escrito en las ecuaciones fundamentales del universo, ¿tiene sentido seguir buscando o estamos mirando más allá de un horizonte que la naturaleza diseñó para no cruzarse? Número 3. La ecuación de Drake y el gran silencio. El 1 de noviembre de 1961, el radioastrónomo Frank Drake tomó una tiza y escribió una ecuación en una pizarra, al inicio de una conferencia en el Observatorio Nacional de Radioastronomía de Green Bank, Virginia Occidental. Esa ecuación, que estimaba el número de civilizaciones comunicativas que podrían existir en la Vía Láctea, se convirtió en el punto de partida de décadas de búsqueda sistemática. También contenía en silencio la pregunta más incómoda de la ciencia moderna. Si los números son correctos, ¿por qué no hemos encontrado nada? La Vía Láctea contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas. Los datos de la misión Kepler de la NASA, operativa entre 2009 y 2018, confirmaron que aproximadamente el 20% de las estrellas tipo Sol tienen planetas en zonas habitables. Eso implica entre 40.000 millones y 80.000 millones de planetas potencialmente habitables solo en nuestra galaxia. El universo observable contiene entre 200.000 millones y 2 billones de galaxias, según el estudio de Christopher Conselice publicado en el Astrophysical Journal en 2016. Los números sugieren que la vida inteligente debería ser abundante. Sin embargo, el proyecto SETI lleva más de 60 años escuchando sin recibir ninguna señal confirmada de origen artificial. Los radiotelescopios modernos pueden detectar señales de una potencia equivalente a la de los radares militares terrestres a distancias de decenas de años luz. Ningún telescopio óptico ha detectado megaestructuras orbitales ni indicios de modificación deliberada de sistemas estelares. El universo observable, con toda su extensión y toda su antigüedad, guarda un silencio que los instrumentos más sensibles de la historia no han logrado romper. El físico Enrico Fermi planteó la contradicción central en el verano de 1950 durante un almuerzo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en presencia de sus colegas Emil Konopinski, Edward Teller y Herbert York. La pregunta era aparentemente simple. Si hay tantos planetas y si hay tanto tiempo, ¿dónde están todos? Nadie pudo responderle entonces. Los números de la ecuación de Drake no tienen respuesta neutral. O la vida inteligente es tan rara que somos una anomalía prácticamente única en el universo observable, o algo está impidiendo sistemáticamente que las civilizaciones avanzadas sean detectables. Ambas conclusiones son devastadoras, cada una a su manera. Número 2.
La gran filtración está frente a nosotros. En 1998, Robin Hanson de la Universidad George Mason identificó la implicación más perturbadora de toda la paradoja de Fermi y la formuló con una precisión que resulta difícil de desechar. La gran filtración podría no estar detrás de la humanidad. Podría ser el siguiente paso, y si es así, los datos que ya tenemos podrían estar señalándola con una claridad que no hemos querido reconocer. La lógica es directa y escalofriante. Si descubriéramos mañana que Marte albergó vida microbiana compleja en el pasado, ese hallazgo no sería un triunfo, sería una catástrofe estadística. Significaría que el origen de la vida, la aparición de células complejas y la evolución de organismos multicelulares no constituyen la gran filtración, porque la vida los superó también en Marte. La barrera estaría entonces frente a nosotros, no detrás, en algún punto del desarrollo tecnológico que aún no hemos alcanzado. El astrofísico Stephen Webb identificó en su libro If the Universe is Teeming with Aliens, Where is Everybody?, cuya segunda edición fue publicada en 2015, más de 75 soluciones propuestas a la paradoja de Fermi. Los candidatos principales para una filtración futura incluyen el desarrollo de armas de destrucción masiva, el cambio climático irreversible, las pandemias derivadas de biotecnología avanzada y el surgimiento de inteligencia artificial sin alineación con los valores humanos. El reloj del fin del mundo del Bulletin of the Atomic Scientists fue establecido en 90 segundos para la medianoche en enero de 2023, el punto más cercano al desastre en sus 76 años de historia. El filósofo Nick Bostrom argumentó en su libro Superintelligence, publicado por Oxford University Press en 2014, que el desarrollo de inteligencia artificial general sin control adecuado representa el riesgo existencial más probable para la civilización en el siglo XXI. Lo que hace que este escenario sea angustiante no es solo la posibilidad de extinción, es la evidencia circunstancial de que la barrera podría estar exactamente donde estamos ahora. El momento en que una civilización alcanza suficiente poder tecnológico para modificar su planeta, sintetizar patógenos o crear sistemas de inteligencia artificial, es también el momento en que adquiere la capacidad de destruirse a sí misma de formas que no existían una generación antes. Si la gran filtración está frente a nosotros, el silencio del universo no es un misterio que la ciencia necesita resolver. Es una advertencia que otras civilizaciones ya no pueden transmitir. Número 1. El silencio es la respuesta. En el verano de 1950, durante un almuerzo aparentemente casual en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, el físico Enrico Fermi interrumpió una conversación sobre vida extraterrestre con 3 palabras que no han encontrado respuesta en los 75 años siguientes. ¿Dónde están todos? Sus colegas Emil Konopinski, Edward Teller y Herbert York recordaron décadas después que la pregunta cayó sobre la mesa, con el peso de algo que todos habían pensado pero ninguno había formulado en voz alta. Fermi murió el 28 de noviembre de 1954. La pregunta sobrevivió. Lo que hace que esa pregunta sea extraordinariamente perturbadora no es que no tenga respuesta, es que tiene demasiadas, y ninguna de ellas es tranquilizadora. En 1975, el físico Michael Hart formalizó la paradoja en términos científicos rigurosos en su artículo Explanation for the Absence of Extraterrestrials on Earth, publicado en el Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society. Desde entonces, la comunidad científica ha propuesto más de 75 soluciones. Estamos solos, estamos aislados o estamos en peligro. No existe una cuarta categoría. El espacio lógico de las respuestas posibles está completamente cartografiado, y ninguna de las regiones de ese mapa lleva a un destino reconfortante. El universo tiene 13.800 millones de años. Las primeras estrellas tipo Sol con planetas rocosos pudieron haber aparecido hace 10.000 millones de años. Una civilización con 1 millón de años de ventaja tecnológica sobre la humanidad sería tan incomprensible para nosotros como nuestra tecnología actual lo sería para un neandertal. Y a pesar de esa ventaja temporal inconmensurable, de esos miles de millones de mundos posibles y de esas decenas de miles de millones de años disponibles, el cosmos permanece en silencio. Los radiotelescopios más sensibles jamás construidos no han captado una sola señal artificial confirmada. Los telescopios ópticos no han registrado ninguna megaestructura, ninguna modificación estelar,
ningún signo de ingeniería a escala astronómica. El silencio es absoluto y se mantiene a través de todas las frecuencias, en todas las direcciones, desde todas las distancias que podemos alcanzar. Hay una implicación en ese silencio que los científicos raramente formulan en público, no porque sea especulativa, sino porque es demasiado precisa. Si el universo contiene los ingredientes para producir vida inteligente de forma abundante, y si la vida inteligente no produce huellas detectables a escala galáctica, entonces algo sistemático está actuando sobre todas las civilizaciones que alcanzan cierto nivel de desarrollo, algo que no deja excepciones observables, algo que podría estar actuando ya sobre la nuestra. Enrico Fermi hizo su pregunta en 1950 con los mejores instrumentos científicos de su época. 75 años después, con telescopios capaces de analizar la composición química de atmósferas en planetas a miles de años luz, y radiotelescopios que escuchan millones de frecuencias de forma simultánea, la respuesta sigue siendo la misma. El universo lleva 13.800 millones de años construyendo las condiciones para que exista vida inteligente, y lo único que esa vida inteligente ha recibido a cambio es un silencio que ningún instrumento ha logrado romper. Ese silencio no es una ausencia de datos, es el dato más significativo que la ciencia ha recopilado jamás, y lo que dice sobre el destino de las civilizaciones inteligentes es algo para lo que ninguna mente humana fue construida para escuchar con calma. Si quieres ver más vídeos como este, haz clic en el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo y asegúrate de suscribirte.